Bueno, esta conferencia de Eugenia, titulada El entorno de aprendizaje de la ciencia por investigación, ayudar a los estudiantes a aprender física practicándola y empoderándose. Eugenia es profesora distinguida de educación científica en la Escuela de Graduados de Educación de Rutgers, en la Universidad Estatal de New Jersey. Tiene un doctorado en enseñanza de la física por la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú y más de 35 años de experiencia enseñando física desde la escuela secundaria hasta la universidad. Recibió la medalla Millikan en 2014, que se otorga a educadores que han hecho contribuciones significativas a la enseñanza de la física por parte de la Asociación Estadounidense de Profesores de Física. En 1988 creó el sistema en el que los estudiantes aprenden física utilizando procesos que reflejan la práctica científica. El enfoque se enriqueció con su colaboración con Van Heuvelen en el año 2000, lo que le llevó al desarrollo del enfoque del entorno de aprendizaje de la ciencia por investigación, conocida por su sigla ISLE, un enfoque único que involucra a los estudiantes en el aprendizaje de la física, practicándolo desde el primer día de clase. La profesora Etkina diseñó y dirige uno de los programas universitarios de formación de profesores de física más grandes de los Estados Unidos, programa basado en este enfoque ISLE, que graduó a más de 150 profesores de física durante los últimos 18 años. Esta conferencia de Etkina se enmarca en el seminario virtual que hemos denominado PER 2021, Enseñanza de la Física Basada en Investigación. Esta es la tercera actividad. La primera actividad debió suspenderse hace 2 semanas por una emergencia de la conferencista Natalia Holmes, que tendremos seguramente dentro de un mes, seguramente podremos confirmar su conferencia más adelante. La segunda actividad fue el taller que se dio el sábado pasado sobre Modeling Instruction, y bueno, y esta es la tercera actividad y última de este seminario, que está financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ANI en el marco del proyecto ANI, Fondo Sectorial de Educación CFE 157320, conociendo e incidiendo sobre las concepciones epistemológicas de los futuros profesores de física, integrado por Álvaro Suárez, Daniel Bachino, Martín Monteiro y Arturo Martín. Por último, antes de comenzar la conferencia, queremos pedirles que, si no lo han hecho todavía, que configuren su audio con las instrucciones que están aquí en azul. Estamos todos, así que yo dejo de compartir y queda habilitada Eugenia. I am not sure. Right. Well, hello everybody. I'm in California. Buenos días para todos. Estoy en California, son las 7 de la mañana por acá. Muchas gracias por su invitación. Espero que esto sea útil para ustedes. Voy a estar compartiendo ahora mi pantalla, así que espérenme un momento. Ahora me meto en el modo presentadora. El título de mi charla es El entorno de aprendizaje de la ciencia por investigación ISLE, ayudar a los estudiantes a aprender física practicándola y empoderándose en esto. Lo que quiero decir con esto es que los estudiantes sientan que pueden aprender física, que pertenecen a este sistema y que la física es algo que ellos van a querer aprender. Estoy segura que están ya familiarizados con los resultados de la investigación física que durante los últimos 25 años nos ha mostrado que los estudiantes no aprenden al escucharnos hablar. La forma tradicional en la cual enseñamos solamente funciona para nosotros que después nos convertimos en profesores, porque nosotros luego podemos practicar enseñándonos a nosotros mismos. Pero cuando usamos este modo de transmisión, los estudiantes se sientan pasivamente y escuchan lo que tenemos que decir, y aquí no hay un buen compromiso para aprender. Los primeros artículos sobre esto aparecieron
a fines del siglo XX y en el siglo XXI, no solamente para la física, sino también para biología, química, ingeniería, los resultados son los mismos. Y ahora ya no nos cuestionamos más si la transmisión del conocimiento en la forma tradicional es mejor o peor que el compromiso activo. La respuesta ya se ha encontrado periódicamente. Tenemos que lograr un compromiso activo de los alumnos para que puedan involucrarse en el aprendizaje. La pregunta es, ¿qué es lo que aprenden entonces? ¿Qué es lo que deberían aprender entonces si los podemos comprometer? Tradicionalmente nos centramos siempre en el entendimiento cuantitativo, en resolver problemas y sus destrezas. Nadie dice que esto no sea importante, pero la Organización para el Desarrollo Económico en el 2018 tuvo su primer informe de posición y dijo que era muy importante este tipo de desarrollo en el cual podamos enseñarles a nuestros estudiantes para ser miembros de la sociedad y entender cómo utilizar esto. No es aquí importante solamente un conocimiento disciplinario con el cual estamos acostumbrados a enseñar, sino un conocimiento epistémico. Y aquí lo que hemos dicho es que esto es el entendimiento de dónde viene el conocimiento y cómo pensar como un experto en un campo específico. Esto es lo que se está volviendo más importante, porque el conocimiento de los hechos lo hacen los robots. Ellos programan, hacen el trabajo que antes la gente tradicionalmente hacía, y a la gente se le deja hacer trabajos más creativos, como resolver problemas más complejos. Y para hacer esto tienen que saber cómo diseñar y cómo producir la práctica de lo que van a aprender, cómo funciona. Así que yo les diría que por lo menos en Estados Unidos, y estoy seguro que van a compartir mi sentimiento, cuando hablamos de 3 mayores desafíos en la educación de la física, ya sea a nivel universitario o de secundaria. Primero que nada, cómo lograr un activo desempeño, que estén comprometidos, que todos los estudiantes colaboran entre sí, hablan entre sí, trabajan en grupos, están haciendo ensayos de nuestras ideas. Esto favorece el proceso de aprendizaje. Segundo, cómo hacer que nuestros estudiantes desarrollen este conocimiento epistemológico. En Estados Unidos, lo que hacemos es involucrarlos en el aprendizaje activo, pero no hay epistemología aquí. Se usa, por ejemplo, el método cuando le preguntamos a los estudiantes que lean el libro antes de venir a la clase y luego podemos tener charlas de qué es lo que hablaron. Esto no tiene nada que ver con el desarrollo de este conocimiento epistemológico. Así que, ¿cómo organizamos el proceso para que los estudiantes puedan empezar a pensar que ellos pueden ser físicos? ¿Y cómo podemos asegurarnos que todos los estudiantes reciban esta clase de física? Aquí tenemos una muy baja representación de las mujeres todavía en estas clases, en todos los niveles. Y esto pasa en la universidad. Tenemos un 20 o a veces un 30%. Y también si siguen subiendo con respecto a los profesores o a los profesores universitarios, todavía hay menos. Así que, y esto también pasa que en Estados Unidos tenemos inclusive menos gente de color haciendo este tipo de trabajos. La respuesta a esto es ambiciosa, yo diría, es que yo soy un poco ambiciosa al decir que la respuesta a todo esto es el entorno de aprendizaje de la ciencia por investigación que les voy a mostrar hoy. Y como ustedes no van a ser participantes activos, porque la forma en que estamos trabajando hoy tiene que ver con todo lo que les voy a mostrar. Voy a hacer de cuenta que ustedes son estudiantes en este momento y también son estudiantes y profesores. Intenten hacer lo mejor que puedan para ponerse hoy por hoy en esta jornada en los zapatos de los estudiantes. No vamos a poder compartir todas las ideas por el marco en el que estamos trabajando en esta sesión de Zoom, pero intenten por un momento ser estudiantes. Vamos a comenzar con un ejemplo muy simple. Bueno, no un ejemplo, pero una observación de que todos tuvieron. Y esta es la observación. Y lo hago en mi clase con todos mis estudiantes también de profesorado. Miren. Ya lo vieron antes, ¿verdad? Nada nuevo. Se sienten cómodos con esto. La pregunta es, ¿de dónde proviene este sonido fuerte?
Entonces, como estudiantes, se van a reunir en grupos y van a hacer una lluvia de ideas de lo que llamamos ideas locas. Y las ideas locas quieren decir que no tienen que ser las correctas, pero de alguna manera tienen que poder explicar o producir una respuesta a esta pregunta. No tiene por qué ser la respuesta. No estoy pidiendo aquí la respuesta correcta. Así que piensen en esto. ¿De dónde viene este sonido fuerte? Bueno, por supuesto, de la explosión del globo. Entonces, los estudiantes dicen, primero que nada, bueno, esto es aire, viene del aire. Bien, esa es una muy buena idea. Y lo llamamos a esta idea loca una hipótesis, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cómo probamos que esto es aire? Y le decimos a los estudiantes que para poder probar la hipótesis, para aceptarla como una verdad, aun si no nos gusta, diseñen un experimento para poder predecir esta hipótesis, hagan el experimento y luego vean si confirman la predicción. Los estudiantes entonces se agrupan, crean un experimento y por lo general hacen un experimento, llenan el globo de aire o lo llenan con aire, lo llenan con agua para ver si era aire o no. Bien, tengo de repente este globo lleno de agua que ya está preparado y sé que van a tener esta idea. Como yo ya sé que ellos van a probar esto, lo lleno de agua y se lo doy a cada grupo y les muestro esto. Así que ahora tenemos el experimento para el cual ellos ya predijeron el resultado. Bueno, tenemos un poquito de ruido de agua salpicando, pero no es lo que escuchamos antes. ¿Quiere decir entonces que probamos? ¿Hemos probado que era aire lo que creó el sonido? Bueno, otra vez me vuelvo profesora y digo, bueno, en física un experimento no significa, no se considera una prueba. Tienen que hacer otro experimento. Así que pueden ahora pensar en otro experimento para probar si era aire. Entonces a ellos se les ocurrió un nuevo experimento y dijeron, vamos a tomar una bolsa de plástico. No tenemos aquí goma de globo. Y vamos a reemplazar, si lo pinchamos con la aguja y era aire, entonces si el aire era el único responsable, también va a producir un sonido muy fuerte. Para ser honestos, nunca pensé en esto hasta que mis estudiantes lo hicieron. Así que hicimos el experimento, a ver qué sale. Lo bueno es que tenemos una bolsa de plástico como una bolsa de compras cuando vamos al supermercado y ponemos las frutas y vegetales allí. Yo siempre tengo un tipo de bolsa como esta y hacemos el experimento. No hay sonido. Parece entonces que el aire no es tan buena explicación. Entonces, ¿qué más hay aquí? Y entonces a los estudiantes se les ocurrió la idea de que es la goma, porque solamente es el efecto del aire con la goma del globo. Así que toman la goma, la estiran y la perforan. Hay un poquito de sonido, pero no el mismo que escuchamos con el globo. Entonces otra vez se vuelven a preguntar, entonces, ¿de dónde vino este sonido tan fuerte? Y vuelven a tener una nueva idea. Especialmente cuando miran al globo original que yo pinché, que está hecho pedazos, y ven que la bolsa no se hizo pedazos cuando la perforaron. Entonces la goma, que se rompe instantáneamente y libera el aire rápidamente, esto es lo que hace el sonido. Bueno, si esta es la explicación, ¿cómo lo probamos? Esto es difícil, pero los estudiantes, una vez más, se les ocurrió rápidamente una idea. Dijeron, bueno, vamos a agarrar la bolsa de las compras, la de plástico, pero no la vamos a perforar con una aguja. Vamos a hacer que el aire salga rápidamente aplastándola. Y si hace el mismo sonido, si hacemos esto, vamos a conseguir un sonido mucho más fuerte que el de la aguja. Entonces lo hicimos. And it is a loud sound. Y es entonces un sonido muy fuerte. Y acá le invito a otros estudiantes, no solamente lo hago yo, a que hagan este experimento. Y esto es una sorpresa para ellos darse cuenta que el golpe que le dieron entonces aquí, la goma y el aire son importantes. Y probablemente ustedes estén pensando, bueno, esto fue fácil, esto fue muy fácil, es un globo, es como una broma hacer esto. Pero ¿cómo probamos una idea más difícil? Les voy a mostrar un ejemplo más difícil,
Sé que no todos los profesores van a enseñar esto en particular, pero seguramente sea una buena idea. Imaginen que sus estudiantes aprendieron la teoría molecular cinética y saben que el aire consiste de moléculas, ¿verdad? Imagínense que también aprendieron electricidad, magnetismo e inducción electromagnética y saben lo que es un conductor, los dieléctricos y están familiarizados con la ionización. Entonces, también aprendieron ópticas y también el modelo de ondas de la luz. Se explica el comportamiento de la luz utilizando las ondas electromagnéticas. Así que, por ahora, estamos convencidos, como estudiantes, de que la luz se comporta como una onda que alterna campos eléctricos y magnéticos en forma alternada. Así que ahora comenzamos. Comenzamos observando un experimento muy simple. Uh-oh. Oh, it's playing. This is Dina, my student. Esta es Dina, mi estudiante. She's a physics teacher now. Ahora ella ya es una profesora de física. ¿Alguien tiene un perro en su casa? Por favor, si pueden silenciarlo. Gracias. O silenciar el micrófono. Entonces, los estudiantes observaron que se carga aquí y hay una descarga de la luz UV. Entonces, una vez más, vamos a volverlo a probar para darnos cuenta qué pasó y cómo explicarlo. La primera idea loca que tuvieron es que la idea UV ioniza el aire y entonces el aire que tiene iones y el electroscopio se carga negativamente. Entonces los iones cargados positivamente van al electroscopio y lo descargan. Si esto es una idea correcta, entonces ¿podemos hacer que esto, si se cargó positivamente, se pueda descargar el electroscopio? ¿Podemos lograrlo? Así que hacemos la prueba nuevamente. Ahora Dina toma una carga positiva y carga el electroscopio. Y vamos a ver qué sucede, si se carga o se descarga. De acuerdo a esta explicación, no tiene por qué gustarte, pero sí tienes que ser capaz de hacer una predicción basado en esto. Aquí tenemos la luz UV, funciona de esta manera, y ahora tomamos la luz UV comparándola con la luz anterior, que era una luz común, y no pasa nada. So it must not be ionized air. Así que no debe ser entonces. La explicación del aire ionizado no es la explicación. Los estudiantes vuelven entonces a juntarse y se les ocurre una nueva explicación, que no es el aire que descarga el electroscopio, pero quizás la luz UV saca a los electrones fuera de la placa cargada negativamente. Y entonces salen y el electroscopio se carga entonces en forma positiva. Si esto es correcto, entonces y se descarga. Y entonces cuando está en modo neutral, el electroscopio neutral, si lo cargamos, si le enviamos luz UV, debería cargarse positivamente, ¿verdad? Así que si está cargado negativamente, se descarga. Entonces, cuando esté neutral el electroscopio, debería cargarse positivamente. Volvemos a probar la prueba. Doesn't. The UV Nada. light. La luz UV no carga al electroscopio neutral.
Entonces podemos decir, bueno, quizás esta es una idea equivocada, la rechazamos y empezamos a pensar, bueno, bien, ¿qué sucedería si se carga, pero los electrones ahora se pasan nuevamente al electroscopio cargado positivo? La explicación es correcta, pero la asunción ahora es que los electrones se van a salir de la placa de zinc. ¿Cómo lo podemos probar? Necesitamos de alguna manera sacar estos electrones y volverlos a poner. ¿Cómo podemos hacer esto? Utilizando un electroscopio que esté positivamente cargado. Vamos a hacerlo entonces. We will take a positively charged electroscope Tomamos un electroscopio que está cargado positivamente y vamos a poner una malla metálica encima de él y vamos a cargarlo positivamente. Y ahora, entonces ahora esto es un electroscopio cargado positivamente, ¿verdad? Entonces vamos a tomar uno que es neutral con la placa de zinc y vamos a hacer que brille sobre él la luz UV. Si nuestra idea es correcta, entonces los electrones van a salir del neutral y van a ser atraídos al electroscopio que está cargado positivamente. Así que la carga del neutral, del que está positivamente cargado, debería disminuir. ¿Lo ven? Aquí tenemos la imagen de antes y después de aplicar la luz UV, cómo bajó y se cargó el neutral. El que estaba cargado positivamente pasó entonces y cargó el que era neutral. Entonces tenemos que ver si pudimos probarlo, si esta prueba fue efectiva. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante haciendo el siguiente experimento. Traemos entonces una carga positiva a ambos electroscopios. Y si están cargados positivamente, entonces traer otro que esté cargado positivamente va a aumentar esta carga y esta transferencia de electrones positivos. Entonces ahora nos dimos cuenta porque la luz UV le hace algo al electroscopio y a la placa de metal de zinc le quita los electrones. Y este es el comienzo de un fenómeno completamente nuevo que nos llevó a la creación del modelo cuántico de la luz. Entonces, el proceso por el cual pasamos está en el centro del enfoque de investigación que hacemos en la ciencia. Para cada una idea de las que tengan los estudiantes y que vayan a aprender, comienzan con un experimento simple de observación, identifican sus patrones, como vimos el sonido del globo. Luego tienen una explicación, tienen que probar su explicación que se les ocurrió, diseñar un experimento que lo pruebe. Si el resultado no coincide con su predicción, tienen que hacer, por supuesto, tienen que hacer una predicción antes de hacer el experimento. Y así, si el resultado no prueba su predicción, se propone una nueva explicación, como el caso del globo de aire, o se chequea si lo que se asumió es correcto, como lo que vimos ahora en el caso de la descarga de los electrones múltiples. Pero una vez que estamos de acuerdo, entonces, como vimos con el caso del globo de aire, podemos proceder a la aplicación después de haber hecho todas las pruebas necesarias. Escribimos todo un libro con respecto a esto que se llama Investigación Científica dentro del marco de aprendizaje. Tenemos un libro de texto para la enseñanza de física. Esto no solamente se aplica, por supuesto, a los cursos de la secundaria, se puede aplicar a cualquier curso de física y está publicado en Estados Unidos. Podemos ver ahora cuáles son las diferencias entre estos enfoques y cómo estos nos ayudan para poder entender el conocimiento epistémico de la física. Lo más importante es que nuestro enfoque con respecto a los experimentos cambie. En vez de hacer demostraciones que los chicos ven en laboratorios, ellos van a ser los observadores, pero ellos como estudiantes tuvieron que identificar los patrones, crear la explicación para ese modelo, hacer la prueba del experimento, testear el modelo
Y luego también utilizamos experimentos de aplicación para poder aplicar modelos, múltiples modelos probados para poder crear un modelo final. Entonces, un ejemplo de un experimento de observación, ya lo vieron ustedes, pero se los voy a mostrar una vez más. Piensen, por ejemplo, que tenemos una bombilla de luz y un experimento de observación sería poder hacer un circuito para encender estas luces y ver cómo se comporta la luz común y la luz LED. Entonces, esto es lo hermoso del sistema de ISLE, que pueden utilizar, por ejemplo, en este caso, ejemplos simples como crear un circuito, y aquí estamos hablando de todas las propiedades de la luz común y de la luz LED. Una vez que han encontrado qué sucede en la luz LED, en la bombilla LED, tienen que probar sus ideas, crear sus explicaciones y ensayarlas, probarlas. Y por lo general, ellos encuentran dos explicaciones: que solamente que la luz se conduce y brilla cuando la corriente del circuito va en una dirección, me adelanté y ya leí esa parte. Luego el estudiante propuso una explicación diferente, como la que está en pantalla, de Eugenia, en ese caso, que la LED conduce la corriente en ambas direcciones, como una bombilla, pero solamente brilla cuando la corriente va en una dirección y el voltaje no excede un mínimo voltaje. Aquí, una vez más, los estudiantes tuvieron que hacer un experimento para ver si apoyaban la idea de Natalia o de Eugenia. Y después de hacer esto y de ver sus propiedades y de escuchar, no les voy a mostrar toda la secuencia, ellos pudieron resolver después de problemas más complicados que llamamos experimentos de aplicación. Si piensan en la historia de la física, esto es lo que pasa exactamente. Luego vamos a hablar de la historia de la física y de su epistemología y de los conceptos. Les voy a dar algunos ejemplos más de experimentos de observación. Por ejemplo, diseñar un experimento para encontrar una relación entre la diferencia de potencial a través y por que pase la corriente por un resistor comercial. Entonces aquí los estudiantes comenzaron un experimento sin saber nada de ello antes y para ver cómo pasaba la luz por la bombilla de luz. De nuevo, no tienen que saber nada con respecto a la luz incandescente o la LED. Lo pueden aprender mientras hacen el diseño, y aquí tenemos un ejemplo de un experimento de aplicación. Es mucho más complicado y solamente puede hacerse para que entonces así aprendan los estudiantes cómo funcionan cada una de estas luces. Esto nos lleva a otro aspecto con respecto a nuestro enfoque ISLE, que tiene que ver con la representación múltiple. Por lo general enseñamos a los profesores a enseñar de dos formas: con álgebra, matemática y cálculo. Y resulta que hay muchas más representaciones que se pueden utilizar en clase y que los físicos usan de repente la representación física, la importancia del rol de los diagramas o de otros sistemas dinámicos. Pero los estudiantes necesitan esta representación gráfica para poder unir el puente entre lo que ellos imaginan y la prueba. Si comenzamos a trabajar con fenómenos en representación gráfica, los estudiantes pueden entonces crear o desarrollar conceptos físicos en forma mucho más exitosa. Así que tenemos toda una biblioteca con respecto a este tipo de representaciones, con diagramas de movimientos, diagramas de gráficas. Para cada concepto tenemos una representación gráfica. Y más importante, durante este proceso, que los estudiantes trabajan en grupos pequeños, pero comparten sus hallazgos, comparten sus conocimientos con la clase, porque les damos unas pizarras pequeñas que las giran y muestran en lo que trabajaron. Utilizamos también marcadores de colores. Todo el mundo puede ver cuál fue la idea de cada grupo. Hay luego un debate. Y esto es un entorno excelente para aprender. Y tienen la oportunidad de mejorar durante el proceso, sin castigo a equivocarse. Y ven esta mejora. Ya lo vieron, esta mejora cuando les mostré cómo trabajaron con el experimento del balón de aire y de la carga eléctrica. Entonces ellos elaboran informes, hacen pruebas, elaboran preguntas y respuestas y no se los castiga si tienen que ir a un segundo o un tercer intento, porque lo que hacemos aquí es fomentar que trabajen en forma ardua y que perseveren.
Nuestra oradora está tomando un poco de agua. Así que podemos decir que el enfoque ISLE es un ejemplo de un enfoque intencional para el diseño de clases del curso. ¿Qué quiero decir con esto? La intencionalidad para una currícula o lo que sea que se haga en clase tiene que ver con que el producto del conocimiento no debe estar separado de los medios a través de los cuales se llega a este conocimiento. Así que si estamos dándole una clase a una clase y diciendo aquí es como se resuelve así a WhatsApp este problema, este proceso es escuchar a la autoridad y el producto es, bueno, aprender parte de esto. Si lo hacen de esta manera, no lo digo a ustedes personalmente, pero si alguien da la clase así, hay que reconocer que para los estudiantes la física es como una Biblia. Una Biblia viene del Dios que ya la sabe usar. Tenemos que practicarla y punto. Y esto no es lo que es la física. Esto no es lo que es la ciencia. Así que tenemos dos intencionalidades que ponemos en cada cosa que hacemos, que son qué y cómo. La primera intencionalidad tiene que ver con qué y cómo aprenden los estudiantes. Si queremos que aprendan el proceso de la física, tienen que estar entonces involucrados en este proceso. Y el segundo es cómo se sienten los estudiantes al aprender física. Y la intencionalidad aquí es que los estudiantes estén motivados a aprender física, que les demos el poder, los empoderemos en el proceso, que puedan ver su crecimiento intelectual, pero también espiritual, que se sientan mejor. ¿Cómo lo hacemos? Los ayudamos a aprender la física practicándola, desarrollando su confianza y desarrollando su conocimiento. Así que con estas intencionalidades tenemos un mejor enfoque. Se puede aplicar a la filosofía, a la historia, a la ciencia. Esto tiene que ver con la motivación y el desarrollo de nuestro cerebro y las funciones cognitivas. Veamos ahora un ejemplo. Si saben, en la historia, saben que todo el estudio previo al efecto fotoeléctrico vino de la observación de Hertz, que estaba tratando de hacer que macharan, que coincidieran sus ecuaciones, y así encontró cómo se cargaban algunos campos y cómo se manifestaba la descarga. Cuando se cubrían con vidrio, tenían mayor carga de las partículas. Esto es interesante, no vamos a investigar sobre esto ahora, pero luego Halowax realizó un experimento similar al que hicimos con el electrocopio, con la idea de que los electrones salen de la placa. Y luego Philipp Lenard en Alemania continuó con esto, haciendo más experimentos cuantitativos que eran de observación y de experimentos. Así que esto lo que intento es que vean que siempre se intentó explicar los patrones y ellos fallaron en hacerlo, fallaron en hacer que creciera más. Muchas veces lo que sucede es que tomamos la idea de Planck, o algo que asumió Planck, pero a veces cuando hablamos de la absorción de ciertas porciones y tratamos de aplicarlo para otras cosas y en el efecto de otros experimentos pueden tener éxito. Pero Robert Millikan dijo que eso está bien, la luz se comporta como una onda electromagnética, no como una corriente cuántica. Lo voy a probar. Yo les voy a mostrar que las predicciones basadas en las ecuaciones de Einstein sobre el efecto eléctrico no funcionan en el experimento. Pasó 10 años tratando de desaprobar las explicaciones de Einstein, no lo pudo hacer y ganó un premio Nobel por el hecho de que falló, pero lo siguió intentando. Así que como saben, probablemente el tubo fotomultiplicador también fue inventado a través de la aplicación práctica de estos ejemplos por Kubeski y Yams. Los podemos colocar aquí en nuestro diagrama y vemos entonces que la ciencia históricamente siguió este patrón. Entonces, los físicos trabajan de esta manera o sea, los procesos son similares. ¿Trabajan de verdad los físicos con este tipo de enfoque como el de ISLE? Aquí tenemos un ejemplo con un puntero láser. Ponemos sobre una piscina pequeña de agua, ponemos un papel blanco debajo para poder ver esta luz hermosa y ver si cambia de color para poder tener un poquito más de claridad en el agua.
Pero ¿cómo explicamos lo que sucede aquí con los colores? Así que invitamos de hecho a físicos que ya tienen publicaciones para que hagan esto, los grabamos y analizamos lo que dijeron y sucede que resulta que ellos pasaron por las fases del proceso similares a las que usamos en forma continua en el proceso ISLE. Como pueden ver, cuando una persona habla está en rojo, cuando trabaja la persona B está marcado en B y cuando trabajan en forma conjunta lo tenemos marcado en violeta. Miren cómo aumentan los resultados de la observación a los patrones, a la hipótesis, a la explicación del diseño, a la predicción. Y antes de llegar al juicio final, consideren todo esto. Miren cómo el color violeta está representado. Y luego, por supuesto, llegan a una asunción y una representación, pero pasan una y otra vez por estos ciclos. Así es como se trabaja, así es como trabajan los científicos en la vida real. Resulta que nuestro cerebro trabaja de forma muy similar. Entonces, como saben, probablemente tenemos una parte del córtex sensorial que está integrada con una integrativa, con el córtex motor, y lo que sucede si, por ejemplo, entran en una sala oscura y ven una luz amarilla. Rápidamente estiran la mano para tocarla. ¿Qué sucede? Ustedes vieron la luz, eso es la parte sensorial, parte de su cerebro aquí se activa y comienzan a reflexionar sobre esto. Eso se llama observación reflectiva y completa la experiencia. ¿Pero qué puede ser? Ah, es amarilla, entonces puede ser una luz de vela. Esa puede ser una hipótesis abstracta. Y luego estiramos la mano un poco más para hacer la prueba activa y saber si eso es lo que realmente pensamos. Aquí estamos viendo otro ejemplo. O estamos escuchando una charla. Esta es toda una experiencia completa. Hay un córtex sensorial que está involucrado. No tienes tiempo tú de parar a hacer una hipótesis. No estás pensando cuando estás escuchando a alguien hablar o estirando la mano para tocar la luz amarilla. No estás pensando que estás cumpliendo todo este ciclo completo de cerebro. Tienes que estirar tu mano, que es parte física de tu cuerpo, para probar tu idea inicial de qué era esa luz amarilla. Esto es lo mismo que usemos en el trabajo en clase y se funciona de forma muy efectiva y hace que los estudiantes se involucren. ¿Por qué no aprendieron cuando escucharon gente charlando? Porque a veces lo procesaron cuando volvían a casa charlando con sus compañeros. Entonces aquí tenemos el factor social, el proceso social. La gente no aprende sola, aprende en grupo, charlando con los compañeros de clase de física, discutiendo temas para poder entenderlos. También hay mucho trabajo realizado con respecto a la mentalidad fija y al conocimiento. Mucha gente piensa que la inteligencia ya está dada cuando nacemos y no hay nada más que podamos hacer. Hay gente que nace muy inteligente y hay gente que piensa que hay una mentalidad, que hay crecimiento. Hay libros, informes escritos sobre esto que dicen que si dejas que la gente vea cómo pueden mejorar su trabajo, desarrollan un crecimiento mental. Y por último, la perseverancia es uno de los mayores predictores de éxito en la vida. La perseverancia quiere decir, hacemos lo mismo una y otra vez y no nos rendimos si no funciona. Si miran, ya me iba a adelantar a otra diapositiva. La pregunta es, ¿necesitamos enseñarle este proceso a los estudiantes? Mentalmente, levanten la mano, ¿quiénes han hecho esto? ¿Quiénes tienen estudiantes o han observado a los niños o los niños pequeños afuera? ¿Cómo funcionan ellos al aire libre? Ven tierra. ¿Por qué comen tierra? Bueno, podemos explicarlo utilizando todo lo que hemos aprendido con respecto al enfoque ISLE y hacer que tenga sentido. Ven la tierra y piensan, es una observación, es una experiencia sensorial y dicen, reflexionan y piensan en su cerebro que se parece al chocolate. El chocolate se parece a esto. Entonces forman una hipótesis en su mente y piensan que la Tierra es chocolate. Entonces diseñan un experimento de prueba. Bueno, déjeme que lo coma. Y la predicción es que si yo como el chocolate, es delicioso, voy a probar qué sucede con esto. Lo prueban.
Y hacen mucho más que esto. Ellos ya tienen la destreza de hacer pruebas de ideas y hacer experimentos. Son perseverantes. Por ejemplo, cuando están trabajando, jugando con computadoras o cuando están saltando con las bicicletas o en sus tablas de skate, prueban una y otra vez hasta poder llegar hasta al borde y poder llegar más y más allá. Y trabajan de forma conjunta, se pasan tips, se pasan ideas. Entonces, ¿por qué lo hacen en la vida real y no lo hacen en clase? Bueno, no solamente porque no tienen la necesidad de aprender a veces lo que le damos en clase, y esto es muy controversial. El problema es que la forma tradicional y aún en la forma en la cual luego de las reformas educativas seguimos trabajando y enseñando, va muy en contra de lo que nosotros sabemos que somos buenos en hacer. Por ejemplo, le damos las respuestas antes de que haya preguntas. Entonces aquí no hay necesidad de saber. La motivación clave para aprender es la necesidad de saber. Les damos un puntaje, le damos una calificación sin permitir que nos vuelvan a traer su trabajo corregido. No hay oportunidad de volver a intentar sin tener miedo a fallar, como hacen, por ejemplo, cuando juegan al tenis o tocan música, aprenden un instrumento, se les da la oportunidad de fallar más de una vez. Entonces ya tenemos aquí, y otro elemento es que presentamos una currícula que ya tiene un ritmo establecido y se castiga si no llegan a el ritmo establecido. El sistema de calificación sigue una curva, se penaliza la colaboración. Todos estos problemas, entonces, son mucho peores para las mujeres que empiezan con el síndrome impostor y se sienten culpables cuando meten la pata, cuando se equivocan. El síndrome de impostor es sentirte internamente que no perteneces a este lugar y que todos los demás son mejores que tú, que todos pueden hacer algo que tú no puedes hacer. Cuando sentís el síndrome de impostor es muy difícil continuar con la clase, por lo general la abandonan. ¿Cuál es la solución? La solución a todos estos problemas, yo diría que tiene que ver con el diseño universal para la educación. Quiero aquí compartir un poquito qué quiere decir el término diseño universal, porque yo aprendí esto hace 5 años cuando conocí un profesor de estudios para discapacitados. Si ustedes googlean el término, Wikipedia dice que es el diseño para los edificios, productos y ambientes que hace que ellos sean accesibles a todo el mundo sin importar su edad, discapacidad u otros factores. Un ejemplo o ejemplos de universidad de diseño universal, seguramente lo tengan en Estados Unidos, en Uruguay, nosotros en Estados Unidos tenemos rampas para los cruces de peatones o de personas que van en silla de ruedas. Tenemos también unos pequeños lomitos de burro que marcan cuando llega al final de una calle para la persona que es ciega. En los elevadores tenemos también botones que tienen el alfabeto braille para que pueda la persona ciega tocar y saber a qué número tiene que ir. Tenemos rampas también para poder dar acceso a los edificios públicos. Esto hace quizás 20 años no estaba involucrado en el diseño o en la construcción. We don't, or yes, we do. Ustedes seguramente tengan todo esto también en su país y que es importante saber que a Uruguay le importa que tengan los edificios y las calles sean accesibles para todos los ciudadanos. I'm not seeing any reaction from people who I see on my. Levanten la mano si esto sucede en Uruguay o pongan un dedo. En Uruguay tenemos este tipo de cosas. What does it have to do with learning physics? Yes. Okay, okay, okay. Okay, good, 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 great, great. Okay, perfect. Le acabo de avisar que diera un poquito de tiempo para que pudieran levantar el dedo. Bueno, lo mismo aplica entonces al aprendizaje de física. Si piensan en esto, ¿cuántos estudiantes, qué número de estudiantes odian la física y no tienen éxito en la física, se abandonan la clase, no quieren tomar el curso? Ustedes pueden entonces empezar a pensar que la física solamente es para gente muy especial, no ustedes, pero en general, ¿verdad? Que esto es algo que los chicos quizás dicen, no, la física no es para mí, es para otros. Entonces, el diseño universal para la enseñanza en física tiene que tener el mismo objetivo, que sea accesible a todos los estudiantes. Cuando otras personas, nuestros amigos o gente nueva que conocen, les preguntan, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y ustedes les dicen, enseño física. ¿Cuál es la reacción de ellos?
Le pregunto a mucha gente esto. Me pregunto a mí misma. La reacción es siempre, oh, debe ser muy inteligente, sos profesor, profesora de física. O te dicen, ay, yo odiaba física cuando estaba en el liceo o en la universidad lo odiaba, es tan difícil. Tenemos lo que llamamos este estigma de ser brillantes, que nosotros mismos nos hemos creado, que solo la gente muy inteligente puede dar física o crear física. Y eso hace que la física sea muy exclusiva. Y en Estados Unidos, mayoritariamente tenemos una presencia de hombres de color caucásicos. Quizás en Uruguay solamente sea de hombres, y esto excluye la participación de las mujeres en la física. Entonces, ¿cómo hacemos que la física sea algo accesible a todos los estudiantes? Yo diría que ISLE es un enfoque que nos da un ejemplo de cómo podemos utilizar el diseño universal en la educación. Aquí tenemos también un título de Julie Maybe, que observó mis clases, habló con mis estudiantes, y en el 2019 creó este libro y dijo, yo no sabía que se podía ubicar y usar este tipo de sistema. ¿Por qué entonces ISLE es un ejemplo de diseño universal para la educación? Los estudiantes comienzan en la misma página, al mismo nivel, observando un fenómeno simple. No usamos lenguaje elegante o difícil para crear las ideas. De hecho, prohibimos el uso de lenguaje científico, solamente un lenguaje que un niño de 5 años podría entender. Usamos representaciones que ayudan, discutimos y debatimos las ideas y las probamos enseguida, progresan cada uno a su ritmo y pueden mejorar su trabajo sin ser castigados si lo tienen que volver a presentar. ¿Por qué esto los ayuda y ser exitosos? Porque son parte de una comunidad. Empiezan al mismo nivel. Los primeros 2 puntos, empezar al mismo nivel y no usar lenguaje muy difícil, les da confianza. El punto 3 y el punto 4 desarrollan el cerebro. Estamos utilizando procesos que nuestro cerebro utiliza en forma natural, progresar a tu propio ritmo y poder mejorar sin un castigo. Esto mejora tu mentalidad. Si tienes una mejor mentalidad, empiezas a decir, bueno, lo puedo hacer. Y si puedo hacerlo, entonces tengo que exigirme un poquitito más, trabajar un poquitito más para llegar a la siguiente meta. No se me excluye. El compartimiento de la experiencia y el conocimiento de la comunidad impide que suceda este síndrome impostor. Así que probablemente se estén preguntando cómo funciona, cómo se ve. Aquí tenemos estudiantes universitarios en pantalla. Tenemos incluso estudiantes que han recibido medallas por los trabajos que han propuesto. Ven que trabajan en grupos. Tenemos allá en el fondo los pizarrones. Comparten sus ideas y sobre la derecha, arriba de todo, ven cómo los estudiantes deambulan por la clase y ven que han hecho otros grupos. Se estimula el trabajo en la comunidad. Lo que es importante entonces es que podemos aplicar este concepto a todas nuestras clases, y los laboratorios, que por lo general son una cosa que se adiciona a nuestras charlas, ahora son lo más importante. Los estudiantes hacen primero los experimentos y luego le hablamos de ello y luego vuelven a probar sus ideas. Así que la experiencia de laboratorio es la fundación, es la base. Por supuesto, es importante tener el equipamiento necesario, tenemos materiales en línea, les podemos mostrar estos videos o pueden hacer otro tipo de experimentos para involucrarlos en clase. No tienen por qué hacerlos ustedes. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Le damos a los estudiantes balanzas de peso, balanzas de fuerza. Le pedimos a 2 chicos que empujen de ellas, que tiren de ellas. Ven que las balanzas son diferentes. Ven que son diferentes, las estoy mostrando aquí. No importa quién tire de ellas, marcan lo mismo. Entonces, ¿cuál es el patrón aquí? La lectura es siempre la misma en estas balanzas. ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, para poder explicarlo tenemos entonces que hacer un diagrama. Y esto es lo que le pedimos que hagan a los chicos. Entonces dibujan que las balanzas, al ser tiradas de cada punta, ejercen una fuerza y dicen, bueno, es lo mismo para la balanza. Tenemos que formar una hipótesis que funcione para todo, pero esto es ridículo. Por supuesto que no va a funcionar para todos. 2 objetos no pueden siempre ejercer la misma fuerza sobre ellos. Esto funciona también, por ejemplo, si un camión choca contra un auto pequeño, lo va a aplastar. Entonces, bueno, bien, saquen esta idea, rechácenla.
y les damos entonces estos pequeños carros. Los carros aquí no lo van a ver bien en la pantalla, pero tienen sensores, tienen 4 sensores y ven entonces, y pueden de hecho crear una gráfica del tiempo versus la fuerza. Les voy a mostrar ahora el experimento. Tenemos estos pequeños carritos. Podemos mover diferentes objetos. Y aquí tenemos un carro más pesado que se acerca al rojo, que es más liviano. Aquí va más despacio. Entonces los estudiantes diseñaron un experimento. Dejemos que choquen estos 2 carros. La idea loca se predijo de que la lectura de fuerza debería ser la misma. Pensaron que el que era más pesado iba a ejercer más fuerza en el más liviano. Y aquí ven cómo están aproximándose esas uniones y cómo se va a representar. Ven cómo ambas puntas del acrílico se compensan de la misma manera, y eso fue representado en una gráfica, y ven que hay la misma magnitud en cada instante. Entonces le podemos decir, acaban de inventar la tercera ley de Newton. Ay, no puedo creer, trabajaron tan duro. Tomaron diferentes carros, los movieron en la misma dirección, unos hicieron un borrador, lo movieron hacia la gráfica, hicieron un montón de pruebas, pusieron distintos protectores en la punta y no pudieron lograr algo diferente. Siempre fue el mismo resultado. Esto sucedió entonces con una observación simple, la formación de una idea y la prueba de la misma. Y esto es aquí la guía de laboratorio para esta experiencia. Tenemos entonces balanzas que interactúan, las prueban y las prueban de la misma manera, como ya les mostré. Y esta es la primera página de la guía de laboratorio. Pero, ¿qué sucede en la clase luego de esto? En el salón de clase pueden tener un debate sobre cómo son estas fuerzas. Y esta es una de las preguntas que le cuesta a mucha gente. ¿Qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué libro va a estar entonces en nuestra mesa? ¿Cuál es la fuerza de Newton, de la tercera ley, que estaría haciendo una coincidencia con este ejercicio? La fuerza que la mesa ejerce en el libro, porque es igual a la opuesta en su dirección. La fuerza que la mesa ejerce en el libro, porque la mesa y el libro se están tocando. La fuerza que la mesa ejerce en el libro, porque describe la misma interacción. De la fuerza que el libro ejerce en la tierra, porque describe la misma interacción, o porque la fuerza que ejerce el libro en la tierra es igual que la opuesta en dirección a la fuerza de la tierra que ejerce sobre el libro. Bueno, aquí tenemos varias probabilidades. Son estudiantes que estaban aprendiendo sobre iguales u opuestos y dijeron que la D era correcta. La opción D era la correcta y sí era la correcta. Ay, disculpen que me fui de la diapositiva, pero aquí marco, tenemos muchas fuerzas iguales o opuestas y la tercera ley de Newton describe entonces esta misma interacción. Y esto es lo que estamos charlando con los estudiantes después de que hayan construido y le hayan hecho una prueba a sus ideas. Entonces, cuando los estudiantes diseñan sus propios experimentos, están guiados por las preguntas que les dicen qué es lo que tienen que pensar y las rúbricas que los ayudan a evaluar su trabajo. Voy a parar aquí porque ya pasó 1 hora. Empezamos más tarde de lo que yo pensaba, pero la pregunta es, ¿debería continuar o les parece que hagamos ahora las preguntas y respuestas? ¿Cuál es el protocolo? Yo necesito unos 10 minutos más, que fue lo que nos tardamos en comenzar la sesión, para poder terminar mi diapositiva. Sí, por favor, que continúe, ¿sí? Yeah? Okay. Thank you. Yes. Go ahead. Yes? Yes. Okay. Okay. Thank you. Okay. So, bien, sigo entonces. Entonces, para ayudar a los estudiantes, para que piensen en lo que es correcto, nosotros se nos ocurrió lo que llamamos habilidades científicas. Esto es lo que hacen los físicos cuando hacen física.
representan la información de múltiples maneras, diseñan y llevan a cabo experimentos para investigar un fenómeno, desarrollan modelos de prueba, hipótesis y explicaciones, diseñan y conducen y llevan a cabo experimentos de aplicación, recogen y analizan la información, evalúan los modelos, ecuaciones y soluciones y comunican sus ideas científicas. Entonces, le dimos esta información a los estudiantes y nos dimos cuenta que estas son cosas muy importantes que aprendan nuestros estudiantes. Así que creamos preguntas que se basan en estas habilidades que queremos que ellos desarrollen y que los ayuda a los estudiantes para saber qué tengo que pensar, no qué tengo que hacer. Entonces, cuando ellos diseñan experimentos de prueba, les damos entonces una propuesta. Propongan sus experimentos para probar sus explicaciones. Utilícenlos para hacer una predicción. No usen su intuición, usen la explicación. Esta es la parte más difícil para poder hacer una predicción, porque todo el mundo quiere predecir basado en su intuición. No, hay que probarlo. Y también hemos creado estas rúbricas de autoevaluación científica que tienen los estudiantes dentro de sus laboratorios con sus apuntes, y estas rúbricas los ayudan para autoevaluar su trabajo antes de enviarlo a los profesores. Pueden utilizar esta rúbrica para poder volver a revisar su trabajo. Esto está públicamente disponible. Aquí pueden ver que tengo el link en sites de Google. No voy a pasar mucho tiempo, pero está disponible para todos si lo quieren bajar y traducir. Las rúbricas están todas escritas y basadas en el mismo enfoque. Missing, que falta algo, quiere decir que el estudiante no entendió la necesidad de abordar el tema, no supo cómo hacerlo. Necesita mejorar, quiere decir que los estudiantes tienen que volver a escribir con algunas mejoras menores, porque hubo algunas omisiones pequeñas. Por supuesto, los estudiantes tienen que volver a ver su trabajo, pero el problema es que muchas veces nosotros mismos no tenemos idea de qué es lo adecuado que tienen que hacer los estudiantes para poder darnos algo que sea correcto. Nunca les decimos exactamente qué es lo que esperamos como profesores, así que nuestras rúbricas los van a ayudar a saber qué es exactamente lo que se espera de ellos. Así que ahora quiero compartir con ustedes un pequeño estudio. Pueden estar pensando, ¿cómo responden los estudiantes a esto? David Brooks es uno de los desarrolladores de este método. Y estos son los resultados que obtuvimos con el estudio a través de entrevistas que llevamos a cabo con los estudiantes respecto a la clase de física. Estas son las palabras que surgieron de los chicos y las preguntas fueron muy, muy grandes. Por ejemplo, ¿por qué tomaste la clase de física? ¿Cómo se compara con otras clases? ¿Te gustaría hablar de cómo te sentiste? Y si es vaga la respuesta, le decimos, ¿puedes ser más específico? ¿Me puedes dar un ejemplo? Son muy generales. Entonces, luego transcribimos la información de 200 páginas y lo que fueron 17 estudiantes. Lo que hicimos fue leer lo que dijeron los estudiantes y encontramos que los temas de los que hablan son recurrentes y resulta que las entrevistas duraron entre 20 minutos hasta 80 minutos. Y hubo muchos temas que se mencionaron. Las chicas hablaban de más temas y los hombres mencionaban menos temas. Así que pudimos identificar los temas más comunes. Y el tema que cada uno de los estudiantes, y eran todos diferentes, algunos tenían nota A, B o C, todos, sin embargo, hablaron de la transferencia. Ellos hablaron de la transferencia y cómo podían aplicar este conocimiento físico en representaciones de la vida del día a día, o a otras materias que estaban aprendiendo, o a los trabajos que tuvieran en el futuro. Cada uno de los estudiantes habló de esto. Así que tenemos aquí un ejemplo. Dice, si yo estoy en clase en la cual el profesor habla como un robot, solamente habla, 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 y veo algunas presentaciones, puedo volver a casa y, bueno, tener alguna idea interesante de lo que aprendí, porque ustedes nos hacen pensar de cómo debemos aprender y cuál es la mejor manera de aprender eso. Entonces, aprender cómo aprender es lo más importante en cada curso. Y esta persona está hablando de ello. También
casi un 90% de los estudiantes hablaron del rol de los experimentos, cómo los experimentos los ayudaron a aprender. Dijeron que, por cierto, aprendieron estas cosas. Aprender esto no es tan difícil como lo hacen otros estudiantes comunes. ¿Se acuerdan que hablé del síndrome de impostor, de que no perteneces a un lugar? Porque pensás a veces, ay, Dios mío, esta ecuación es tan difícil, no la voy a poder derivar. ¿Y cómo se hace? Pero en nuestra clase, nosotros somos así. Esto es fácil porque si entendés, entonces elaboras una hipótesis y pasas por la situación de crear un experimento. Y está buenísimo porque podemos entender entonces cómo funciona la física. Entonces, los experimentos fueron necesarios para que los chicos entendieran cómo funcionaban las cosas, no que el profesor les hablara. También la importancia de darnos cuenta cómo funcionan las cosas. Esa está muy buena. De una persona que no le gustaba la física. Fue un proceso de aprendimiento porque estaba tan acostumbrado a que se me alimentara la información y tener que repetirla y recordarla, que aquí desde el comienzo no me gustó porque no se me compartía la información. Y yo dije, ¿qué demonios está pasando acá? ¿Cómo puedo asumir que voy a aprender cualquier cosa si el profesor no me lo está diciendo? No me dice nada. Y estaba tan acostumbrado, porque te acostumbras tanto a ser alimentado con información y memorizarla, que no tenía idea de qué estaba pasando. Aquí tuve que darme cuenta qué era lo que sucedía y entonces surgió un entendimiento verdadero. Esta persona podría haber escrito un libro sobre esto. Otro punto importante es que muchos de ellos, la mayoría de estos casos, las mujeres, pero aún así los hombres, hablaron de la parte del compromiso y de cuán involucrados estaban a nivel afectivo. Yo definitivamente, a mí definitivamente me gusta la física, también me gusta la biología, pero por otros temas. Y con temas de interacción me gusta muchísimo más la física, mucho. Y realmente me gusta porque al principio llegaba a la clase y decía, ¿qué cosas locas vamos a hacer hoy en clase? Vamos a ver qué pasa. Y luego, cuando de hecho hacíamos los experimentos, estaba tan contento y tan feliz porque me encantan los imanes. ¿Sabes qué? Me encantan los imanes. Esos mis imanes son los que están ahí, son mis bebés. Amo los imanes. Pero con los imanes y con los espejos y con los lentes estaba muy feliz porque me di cuenta que estábamos haciendo cosas que eran cool y que me iban a hacer crecer y iban a hacer que mi mente despegara. Miren cómo piensa un estudiante con respecto a que los imanes son sus bebés. ¿No sería bueno que todos pudieran hacer esto? Y también hablaron del trabajo grupal, de la importancia de la comunidad, del desarrollo de la confianza, de la participación en la resolución de problemas y saber de dónde vienen las cosas. Esto es lo más común. Todos no estaban listos, no les preguntamos que lo resolvieran. Tenemos también otras citas del aprendizaje durante la pandemia, pero básicamente dicen todos lo mismo, no las voy a leer todas. Pero lo que quiero decir que resume es que tenemos estudios que muestran que los estudiantes ISLE perseveran. Entonces, la perseverancia, la tenacidad es el mejor predictor de éxito. Tenemos que encontrar la manera de diseñar, de que ellos diseñen sus propios experimentos. En promedio, los chicos, el tiempo que pasan los chicos utilizando este enfoque de desarrollar sus propios experimentos es entre 4 y 5 veces más largo que el tiempo que pasarían en una clase tradicional, en otros laboratorios. Y esto lo pueden utilizar cuando dejaron la secundaria o dejaron la universidad, o quizás cuando salieron de la clase, 40, 50 minutos, ese conocimiento perdura, siguen elaborando, sin saberlo. Así que tenemos grandes ganancias en las pruebas estándar, tenemos un uso espontáneo de las representaciones, más allá de la resolución de problemas de problemas matemáticos. Tenemos todo esto, pero también tenemos es el entendimiento de los estudiantes y que saben que pueden aprender, pueden ser exitosos y que pertenecen a este curso de física. No es fácil, ¿eh? No es fácil de lograr, ¿verdad? Porque los instructores tienen que aprender a estudiar y a aprender que los estudiantes aprenden de forma diferente. Ya no tenemos que, aquí no solamente estamos ayudando a la gente a entender un concepto, es el cerebro de los chicos el que tiene que cambiar. Así que tenemos que pensar en nuestros estudiantes, tenemos que pensar en nuestros profesores que deben aprender a enseñar de una manera diferente. Porque para darles la respuesta a un problema, tenemos que de hecho abrir la cabecita y no transferir el conocimiento, que ellos hagan las conexiones cerebrales para encontrar la respuesta. Así que toda la idea de darme la respuesta
o explícamelo, ya no sirve más, ya no se puede hacer más. Mucha investigación muestra que estos son problemas muy difíciles de resolver, no solamente para los chicos, sino para la mayoría de los profesores. Tenemos toneladas de recursos, la mayoría son gratuitos. Les voy a decir los que son gratuitos y pueden comenzar a utilizarlos. Primero que nada, tenemos mucha gente trabajando, un gran equipo, y los que trabajaron antes, que como en la primera foto, el señor de la primera foto ya no trabaja más con nosotros, está jubilado, pero tenemos este libro que está disponible en línea. Es un documento PDF que puedo compartirlo con todos ustedes. Tenemos también un libro de texto, que este no es gratuito, que es la guía de aprendizaje activo. Tenemos también la instrucción, el libro para el instructor, ese sí es gratuito. Tenemos un montón de videos que también son gratuitos, más de 250, y los pueden utilizar. También tenemos la página web que se llama Scientific Abilities. Aquí tenemos las rúbricas que les mostré antes, que las pueden bajar, son gratuitas. También tenemos en este sitio web todos los videos grabados, también en el canal de YouTube de ISLE. Pueden también encontrar los experimentos. Tenemos variados juegos también en universemore.com. Aquí tenemos más de 10 millones de personas jugaron a estos juegos. Así que muchas cosas que ustedes pueden llevarse. El aprendizaje entonces significa un cambio en el cerebro de quien aprende. Y eso quiere decir, hacer lo que estoy haciendo ahora ya no se usa más, ¿verdad? Tenemos que involucrar a la gente día a día en la reflexión, hacer la hipótesis y luego testearlas activamente. Porque eso es lo que hace el ciclo de nuestro cerebro. Procede las experiencias sensoriales para razonar y pasar a la función motora y a la prueba activa. Entonces, cuando tenemos una idea, es el cuerpo el que tiene que hacer el trabajo. Con la pregunta científica se involucra en el mismo proceso. Y, por último, el proceso ISLE es el proceso que utilizan, de hecho, los científicos en la vida real, como les mostré la foto con la luz y el puntor láser. Entonces, esto es importante porque los estudiantes pueden participar, de hecho, en la realización de la ciencia de verdad y entender la importancia de este trabajo. El enfoque ISLE está diseñado para darle poder a los estudiantes, para que aprendan física, y utiliza el diseño universal en la educación. Así que muchísimas gracias. Este es mi correo electrónico. Pueden escribirme con las preguntas que tengan. Y me gustaría saber, tenemos un grupo de Facebook de personas que utilizan este material. Se llama Exploring and Applying Physics, explorando y aplicando la física. Así que si usan Facebook, busquen este grupo, Exploring and Applying Physics, pidan para unirse y van a ser parte de una comunidad que tiene más de 1.200 miembros, así que yo estoy activamente trabajando allí. Puedo compartirles toda esta información. Muchísimas gracias, y cualquier comentario o pregunta que tengan, estoy abierta a ello. Bueno, muchísimas gracias a la profesora doctora Virginia, y ahora la charla es de ustedes, así que abran sus micrófonos y hagan sus preguntas o comentarios en estos minutos que tenemos. No sé Daniel, si puedo, adelante. Martín, ¿sí? Adelante, Daniel. Bueno, buenos días para todos los que no me había visto al principio. Bueno, lo primero que quisiera hacer es agradecer enormemente a Eugenia por su tiempo y por su generosidad de estar hoy con nosotros acá. Y la pregunta que le quería hacer, muchos de los que estamos escuchando esta charla, trabajamos en la formación de profesores aquí en Uruguay. Y la organización de los cursos introductorios de física tiene, digamos, como dos grandes vetas. Uno que serían lo que quizás ustedes llaman conferencias, y por otro lado los cursos de laboratorio introductorios. Y yo le quería preguntar si ese formato también es el que ustedes usan en su lugar de trabajo, y eventualmente si hay alguna diferencia de la aplicación de ISLE en esos cursos. Gracias nuevamente por su generosidad. It's a very good question. Es una muy buena pregunta.
Cuando yo preparo a los profesores, tengo clases de 3 horas para profesores de física, y estos son mis profesores. Ellos ya tienen un título en ingeniería, o sea que no se supone que les explique física. Ellos ya lo aprendieron en los cursos de grado, pero en los cursos que suelo enseñar no tienen, lo que tienen que aprender es ayudar a otros a aprender. Así que tengo bastante tiempo. Tengo este bloque de 3 horas en la semana, y en estas 3 horas lo que hacemos es estas actividades, como les mostré, como el ejemplo exacto, el proceso de la guía de aprendizaje activo. Ellos lo hacen como estudiantes, y quiere decir que toman los experimentos y tienen estos tiempos de debate, trabajan con los pizarrones, trabajan en grupo, hacen todo como si fueran estudiantes de secundaria. Por las primeras horas hacen esto, y luego reflexionamos en qué sucedió, y también reflexionamos en lo que yo hice como profesora. Es muy difícil para mí porque a veces tengo que pararme a mí misma y frenarme y decir, esto es lo que acabo de hacer, ¿por qué lo hice? Reflexionamos mucho, y al final de la clase reflexionan qué aprendieron en términos de física, en términos de cómo ayudar a los estudiantes a aprender. El término enseñar, de hecho, está prohibido, porque la enseñanza no significa aprender. Tenemos que hablar de cómo involucrarlos. Tienen una tarea, luego trabajan desde sus casas, lo envían vía web, luego leo la tarea que les di. Tienen unos 4 días antes de la siguiente clase para enviar sus trabajos. Les vuelvo a dar, les doy mi retroalimentación, y si no fue perfecto entre comillas, y perfecto entre comillas significa cosas diferentes para cada estudiante, ellos me vuelven a enviar un segundo borrador entonces. Y entonces, si yo veo que en la mayoría de las tareas que recibí, de los deberes que recibí, hay un problema en física que no entendieron, entonces tengo una sesión de revisión antes de la siguiente clase. Digo, bueno, tuve 3 o 4 personas, tengo una clase aquí, pero nos podemos juntar un ratito antes. Todos tienen que venir porque vi que había un problema. A veces es difícil. El año pasado lo hice en línea, fue mucho más fácil. Nos juntábamos los fines de semana y pasamos 2 o 3 horas trabajando además de la hora de clase, trabajando en los problemas. Y esto pasa en la primera mitad del semestre. La segunda mitad del semestre hacen microenseñanza. Microenseñanza quiere decir, en grupos de 2 o 3 personas diseñan una clase. Bueno, diseñan algo que dure 3 horas, y luego se vuelven profesores en clase, y luego se vuelven estudiantes y reflexionan. Pero para poder hacer esto trabajan conmigo por 3 o 4 semanas en su propio entendimiento de la física, y luego en cómo volcar eso en una buena clase. Y luego, cuando dan la clase, tengo una técnica muy cruel que he desarrollado, que solo funciona con la gente que tiene un crecimiento mental. Destruye totalmente a la gente que tenga una mentalidad fija. Cuando dan la clase, la clase está sucediendo en este momento, tú sos el estudiante y haces una pregunta, y yo, como profesora, soy la profesora del estudiante, ¿no? No escuché la pregunta. Seguí hablando. Eugenia dice, deténgase, ponga marcha atrás. El estudiante que preguntó la pregunta tiene que repetirla, y el estudiante, que era el profesor, tiene que responder en ese momento. Y si ese profesor no puede entonces responder, toda la clase hace una lluvia de ideas de qué debemos hacer. O el profesor, la clase está llevándose a cabo, y la persona que hace de profesor dice que algo está incorrecto. Ahí digo, paren, vamos para atrás. Le pregunto a toda la clase, ¿se dieron cuenta de lo que acaba de decir Martín? Y ellos por lo general dicen no, porque los estudiantes están concentrados en sus propios temas. Digo, bueno, Martín, ¿puedes repetir lo que acabas de decir? El estudiante lo repite, que hace de profesor, ¿verdad? Y ahora la gente ve que hay un error. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo decimos de forma diferente? ¿Cómo lo reformulamos? O el estudiante que está enseñando pregunta, ¿cuál es la respuesta aquí? Esto es una pregunta prohibida. Nunca preguntamos a nuestros estudiantes cuál es la respuesta, porque nos estamos asumiendo que tienen que darnos la respuesta correcta. Entonces, lo que tenemos que preguntar es, ¿qué están pensando?
Entonces, cuando ellos dicen, ¿cuál es la respuesta? Digo, paren, vamos para atrás, y ellos dicen, ay, no, me equivoqué. ¿Qué están pensando? Es la pregunta correcta. Les damos la oportunidad cuando hacemos esta mini enseñanza, micro teaching, mini enseñanza, es porque es como un simulador de vuelo para los pilotos, ¿verdad? Cuando usan un simulador para ver qué pasa si estrellan el avión, vuelven a volarlo. Bueno, lo mismo es en estas micro clases donde trabajan como profesores. Ya hiciste el error, bueno, ya te pasó, ya no entendiste al estudiante. Aquí tenés la oportunidad de oro en estas micro teaching de concentrarte en qué es lo que te están diciendo los estudiantes y volver a hacer y mejorar. Entonces, no solamente los estudiantes tienen que desarrollar esta mentalidad de crecimiento, pero si el profesor o profesora no lo desarrolla, es el final. Todos lo tienen, por eso son profesores, creen que pueden ser mejores. Y eso es lo que estoy tratando de desarrollar en mis estudiantes. Entonces, cuando alguien dice, esto es B, ay, este profesor es, ¿ya naciste siendo profesor? ¿Tienes un don natural? Yo digo, no, esa no es una pregunta apropiada para hacer. Por supuesto, tienes que haber nacido con un interés en las personas, no puedes desarrollarlo, sí, probablemente tengas que haber nacido con una tendencia para ayudar a los demás, pero lo demás es tu aprendizaje. Aprendes a jugar al tenis, a andar en skate, a jugar a otros juegos o a enseñar, pero tienes que tener la oportunidad de fallar. Eso es lo que le doy a mis estudiantes, la oportunidad de fallar. ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias, Eugenia. Simplemente una cortita más. ¿Cantidad de estudiantes en esos grupos? Supongo que son pocos, pero aproximadamente ¿cuántos estudiantes? That's a very good question. Es una muy buena pregunta también, porque abre todo una pregunta aquí, ¿cómo preparan en Estados Unidos a nuestros profesores de física? Primero, tienen que certificarse aquí se certifica un profesor de física, un profesor por año. La mayoría de ellos no tienen programas específicos para eso. Por lo general se preparan con matemáticas, con ciencias, porque hay tan poquitos profesores. Mi programa es único absolutamente. Es el único programa en Estados Unidos que tiene que tiene 6 cursos múltiples con 6 créditos, y 3 créditos significa 3 horas de encuentro con las personas por semana, y es el único curso de cómo ayudar a las personas para que aprendan física. Y también tenemos una práctica de dar clases de 2 años, que si sos parte del programa, primero enseñás en un curso de liceal, de secundaria, utilizando el enfoque ISLE. Trabajas en sesiones de resolver problemas con otros profesores. Luego tienes otras prácticas de enseñanza con los profesores que ya se graduaron en este programa. Es un organismo muy único y somos uno de los programas más grandes en Estados Unidos. Nos graduamos entre 6 y 10 profesores de física cada año. Es enorme en Estados Unidos. Esta gente que va a la enseñanza de física, y lo que es importante de estas personas es que entran en la profesión de enseñar física y de hecho permanecen en esta profesión. La mayoría han trabajado en física por 15 años. Y tenemos aquí la gente, attrition quiere decir que se van de la profesión. Hay mucha gente que abandona la profesión, pero en nuestro país no pasa esto. También tenemos estudiantes másters. Estos son los profesores de mi programa. Es un programa máster donde certifico a profesores de física, pero no tienen un máster a través de mi programa. Ellos pueden pasar por otros programas, por certificaciones más rápidas, y cuando vienen y toman los mismos cursos, no hacen la práctica de enseñanza, lo llamamos internado, porque ellos ya enseñan en sus escuelas, en sus liceos. Quizás mis cursos son siempre en la noche, ellos enseñan en la tarde o en la mañana y toman los mismos cursos a veces, que tenemos un
tenemos profesores de que ya han dado servicio y profesores que se están preparando. Entonces, tenemos también estudiantes que están preparando a estudiantes de doctorado que quieren trabajar en la investigación y en la educación de física. Yo solamente acepto a los que tienen como mínimo una experiencia de enseñar en clase a nivel secundario para que después puedan preparar a otros profesores. Ellos también toman estos cursos. Así que tenemos experiencia de investigación, tenemos experiencia de dar clases y tenemos gente joven y energética que también quiere convertirse en profesores de física. Así que por lo general tenemos entre 10 y 12 estudiantes. A veces tenemos 16 o 18, que son muchos. Me mata a mí leer todos los deberes que me mandan y las prácticas. Mi número ideal sería entre 10 y 12 por año. Eso es los que están en el curso, pero los que son mentoreados nuevamente pueden ser entre 6 y 8, a veces 10 en un buen año, pero es raro. Este año yo creo que vamos a andar alrededor de los 8. Muchas gracias, Eugenia. You're welcome. I wish I knew how to say welcome in Spanish. Me gustaría poder saber decir en español. Okay. De nada. Thank you for your question. Le dije cómo decir de nada en español. Muchas gracias por tus preguntas, son bien recibidas. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar algo? Buenos días, ¿hay tiempo para una pregunta más? Sí, por favor, adelante. Sí, tenemos 2 minutos. Bien, bueno, capaz que la pregunta es corta, la respuesta puede durar mucho tiempo, pero bueno, que ella administre el tiempo. Quería agradecerle, obviamente, a Eugenia por este tiempo y también agradecerle a Daniel, a Álvaro, Martín y Arturo por esta idea genial que ha tenido de invitar a Eugenia y, bueno, dentro de este ciclo, ¿verdad? Yo quisiera hacer una consulta sobre, si hay tiempo, me gustaría una respuesta cómo es a nivel universitario y a nivel de secundaria, pero bueno, capaz que sería muy extensa la respuesta, entonces podría conformarme con la respuesta a nivel universitario. ¿Cómo se realiza la evaluación de los estudiantes en un contexto de ISLE? ¿Hay una calificación final? ¿Se acredita a los estudiantes de forma que aprueben el curso? ¿Hay pruebas individuales certificadoras? Porque, digamos, la parte de la evaluación continua y las rúbricas que tú nos mostraste está bien, pero además de eso, ¿hay una calificación final individual del estudiante con una prueba final? No sé si fue clara. Es eso. Yes. Sí, fuiste claro. Muy buena pregunta y me gustaría decirte que me gusta cómo lo mencionaste. En un mundo ideal, si yo pudiera hacer lo que yo quiero, no daría calificaciones. Sería, ¿pasaste o no pasaste? Eso es en un mundo ideal. Y eso es como David Brooks también lo hace. Todos sus exámenes son pasa o no pasa. Y él utiliza las mismas rúbricas para calificar las respuestas de exámenes escritos. Los estudiantes, en su primer intento, básicamente en los centros de examinación, tenemos 3 pruebas o exámenes durante el curso. Hablo aquí del semestre. Tenemos 2 semestres y 2 a mitad y 1 al final. El mejor enfoque es lo que dice David Brooks. Si me mandas un mail, te voy a conectar con él y él te va a poder describir y también lo describimos en el libro de ISLE, pero cada problema que los estudiantes tiene una rúbrica, qué es lo que va a ser evaluado, qué es lo que tienen que mostrar. No es la corrección de la respuesta, es cuán claro sos, cómo lo fundamentas.
es una rúbrica diferente. No es que el número sea el correcto, es que has mostrado tu forma de razonar, tu representación es consistente, es claro para entender y tiene ciertas certezas, lo has evaluado en forma correcta. No tiene que ver con una respuesta, con una única respuesta correcta. Esto es a nivel universitario y los estudiantes tienen que ser adecuados en todas las partes de la rúbrica, tienen que obtener un adecuado. Si algo está en la barra de inadecuado o necesita mejorar, el estudiante no lo pasa y tiene que volver a dar la prueba. Así que te van a dar un nuevo problema y lo vuelves a hacer. Esto lleva mucho tiempo, es un proceso que lleva mucho tiempo y él tiene clases muy pequeñas. En clases más grandes, lo estamos haciendo con clases de 200, 300, 400 estudiantes. Tenemos exámenes que son ya sea múltiple opción o con respuestas abiertas, que todas están basadas en nuestro enfoque. Son preguntas, además de las tradicionales, son muy diferentes, porque por supuesto reconozco que todos hacemos el mismo tipo de planteamiento en las preguntas, pero luego tenemos preguntas específicas que evalúan el conocimiento epistémico, ya sea en nuestro libro de texto, en nuestra guía activa de aprendizaje, en los ejemplos que incluyo en mi libro de ISLE. Y luego cuando tienes 400 estudiantes, los estudiantes no pueden volver a enviar, no pueden reenviar sus exámenes cuando son tantos, pero sí pueden volver a enviarnos su trabajo de laboratorio y sus deberes. Pero si tenemos estas preguntas que son abiertas, entonces los estudiantes pueden recibir este feedback del profesor y se puede evaluar una pregunta. No estamos hablando nunca con el láser numérico de la respuesta correcta, sino con la rúbrica que utilizamos. En este caso, no ven la rúbrica los estudiantes, sino que les enseñamos cómo utilizarla. Múltiple opción. Tenemos a veces cursos de 700 estudiantes, que es más difícil todavía. Así que tenemos estas preguntas especiales de múltiple opción que evalúan el razonamiento en el ejemplo que te mostré. Cuando uno solamente elige la respuesta correcta, tienes que elegir la respuesta correcta con su explicación correcta, con el razonamiento correcto. ¿Cuál es el equipamiento que elegiste, por ejemplo? Tienes una lista de equipamiento que tienes que elegir, ¿verdad? Y entonces quizás, si estos son los datos que has recogido, entonces, ¿cuáles son los patrones? Y luego les damos los patrones. Entonces, es mucho más difícil, pero puede hacerse. Es nada más que, te diría que las preguntas, no todas, pero un 60% de las preguntas se transforman, son diferentes. El 40% de las preguntas siguen siendo las estándar, pero la mayoría de los puntajes tienen que ver con la parte del razonamiento que hizo el estudiante. Y eso no es un mundo ideal. Para mí, el mundo ideal es el del libro de Davis Brooke. En mis clases, donde preparo a los profesores, no tengo puntajes, no les doy una calificación. Les digo, desde el principio del curso, todo el mundo tiene una A, el grado, la nota más alta, porque yo no creo que ustedes quieran ser un profesor B o un profesor C, ¿verdad? No vinieron acá para pasar $3.000 para convertirse en un mal profesor, ¿verdad? Yo creo que todos aquí quieren ser el mejor profesor o profesora que puedan ser, los voy a ayudar. Ustedes van a reenviar sus trabajos y mejorar su trabajo tantas veces como sea necesario para que yo les diga que es perfecto. Ustedes me dicen cuándo parar, si están exhaustos o si no pueden continuar, pero yo creo que ustedes quieren luchar y hacerlo mejor para poder llegar a ser lo mejor que puedan ser, porque si no quieren ser lo mejor que puedan ser, entonces no deberían ser profesores. Así que es como que les lavo el cerebro en esta forma de pensar, de tratar de ser lo mejor que tú puedas ser, no lo mejor en el mundo, lo mejor que tú puedas ser. Y ahí los empujo, les exijo hasta que sé que esta persona en particular no puede mejorar más que esto. Bueno, entonces este examen está pronto, vamos a seguir. Puedo hacerlo así solamente si tengo pocos estudiantes, pero cada uno de estos estudiantes va a tener un efecto durante su vida en al menos 1.000 estudiantes, así que soy muy responsable en poder tener una alta calidad. Si soy vaga, entonces tengo malos profesores, miles de estudiantes van a sufrir, van a verse impactados. Así que me lo tomo muy en serio.
Y no creo que una nota, una calificación que nos ha mostrado tantas veces que ninguna calificación tiene un efecto positivo en el aprendizaje. Tienes la nota positiva y la negativa, pero tiene un efecto negativo, porque si te sacaste una mala nota, a veces quieres bajar los brazos o dices, no soy tan inteligente como debería ser. Así que las calificaciones en un mundo ideal no deberían existir. Pero bueno, en el mundo real sí existen. Así que intentamos lo mejor que podemos y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Respondí tu pregunta o me fui demasiado? No respondiste mucho más que la pregunta. Muchas gracias. Okay. Bien, fue realmente genial y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por sus preguntas, fueron muy buenas y quiero decirles que yo doy estas charlas a muchas audiencias y ustedes son la primera audiencia que no me preguntó, que todos me preguntan. Y yo creo que es porque entendieron que no es una pregunta importante. ¿Quieres saber cuál es la pregunta que me preguntan siempre? Es la pregunta de ¿cómo cubres los materiales? ¿Cómo cubres los materiales con ISLE? Tengo una larga respuesta para esto, pero la respuesta corta, si quieren saberlo, es que no importa lo que cubrimos, entre comillas, porque los estudiantes no lo van a aprender, ¿verdad? Es mejor hacer menos y hacerlo bien, y es mejor enseñarles cómo aprender menos, pero asegurarse que lo hagan bien. Así que lo que sea que no cubrimos en el programa, bueno, tómenselo con calma. Muchísimas gracias. Estoy perdiendo mi voz, creo. No estoy acostumbrada a hablar tanto rato porque mis clases son más dinámicas. Yo solamente les tiro algo y ellos lo hacen. Así que muchas gracias a todos. Para terminar, quisiera, bueno, volver a agradecer a la profesora doctora Virginia Etkina por estar aquí por primera vez en Uruguay, aunque sea de forma virtual. Y la verdad, digo la primera vez porque la verdad que sería genial contar con financiación para que alguna vez pueda venir y dar alguno de sus talleres de forma presencial, tener el contacto con estos experimentos y interactuar y hacerlos de verdad en el mismo ambiente físico. Y digo, porque la verdad tuve la suerte de estar hace 2 años Sure. en un taller en Provo y fue fantástico con ella y con Goraz Danisic. Y la verdad que sería una experiencia, creo que notable para todos. Así que bueno, guardamos la esperanza por ahora, pero agradecidos enormemente por la generosidad. Solo quiero contarles a todos que esta charla quedó grabada y que para que cuenten a sus compañeros, colegas, otros profesores que quieran escuchar a Eugenia, va a quedar grabado en el mismo sitio, en el sitio web de este seminario. Y para terminar, bueno, para retribuir la generosidad de Eugenia, quisiera pedirles la generosidad de todos si pueden abrir sus micrófonos y brindarle un aplauso sonoro a Eugenia. Muchas gracias. Thank you. Do not forget exploring. Muchas gracias. Pero como no te vieron. Muchas gracias. Y no olviden explorar todas estas alternativas. Gracias. Gracias a todos.